Muy buenas, y estamos ya otra vez para compartir este Proverbios capítulo 7, increíble capítulo que nos muestra una vez más, seguimos con estos consejos de padres dedicados a este hijo joven con algunas características, y vamos a descubrir en este capítulo hemos descubierto 3 puertas abiertas para que la inmoralidad o el adulterio o cualquier cosa de maldad pueda tener cabida en una persona. Estábamos viendo en el capítulo 6 que hay una esfera espiritual también que a veces se gesta en el ámbito donde no se ve, y luego ocurre aquello que se materializa en lo natural, que es consecuencia de circunstancias que parecen pequeñas, pero que realmente pueden traer graves destrucciones a la vida de una persona, y no solo a una vida, a una familia. Y bueno, cuando uno estudia en la antigüedad, a raíz de estas situaciones han habido hasta guerras, ¿no? Conflictos, ¿no? entre naciones a causa de estas situaciones pequeñas. Vemos también que hay 3 puertas que debemos cerrar. En este día vamos a descubrir 3 puertas que cerrarle a la inmoralidad. Te invito a leer este pasaje, este capítulo 7, y vuelve con nosotros. De alguna manera también, si no puedes escucharnos y luego a medida que va pasando el día puedes ir leyendo este proverbio, también invito a que puedas leer los proverbios anteriores, y aquel que escucha por primera vez este audio, bueno, el objetivo es poder llegar a los 31 capítulos de este libro, siguiéndolos cada día durante este mes, y luego el próximo mes de febrero estaremos haciéndolo 2 veces a la semana, para que progresivamente vayamos entendiendo, progresivamente vayamos indagando y abrazando estos principios maravillosos que tienen poder, tienen vida para nosotros, pueden ir transformándonos y llevándonos a destinos insospechados, cambiar este carácter humano tan débil. Humanamente somos débiles, humanamente somos ignorantes, humanamente somos inexpertos, humanamente somos vulnerables a las situaciones y circunstancias de la vida, pero para eso está Dios y para eso está la palabra de Dios. En este caso, Proverbios nos muestra a través de la sabiduría las realidades de este mundo, ¿no? confrontadas a través de un consejo, de una palabra que produce dentro de nosotros una determinación, una decisión. Y a veces es difícil de cumplir los consejos, es difícil de hacer los mandamientos, pero Dios ha establecido una estrategia. La estrategia es de que recibamos la palabra, porque a través de Jesucristo, Él es el verbo, Él es la palabra que se hizo carne, que caminó entre nosotros, que sufrió nuestros dolores. No solo eso, sino que fue hasta más, llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. A través de Él tenemos justificación, y a través de Él tenemos la transformación de esta naturaleza humana, para que podamos adquirir promesas increíbles que pueden llevarnos a tener una naturaleza divina, para que podamos comprobar que Él dentro de nosotros es más fuerte que cualquier cosa que se levante en este mundo. La sabiduría de Dios consiste en que lo que es difícil para Dios es posible. Para Dios no hay nada imposible, y lo que es imposible para nosotros, para Dios todo le es posible. Y esto es en todos los órdenes de la vida. Por eso es importante que nosotros podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, listos para oír, listos para entender y para recibir esta palabra. Siempre hablamos de que no son consejos humanos, sino que
esta palabra viene del cielo, es un don, es un espíritu que llega a nuestro corazón para transformarnos poco a poco o para transformarnos de acuerdo a ese nivel en el cual tenemos nosotros de apertura y de entrega, si se puede decir de esa manera, ¿no? Pero hay que entender y reconocer que hay 3 áreas en nuestras vidas que siempre son puertas abiertas, que siempre han estado, ¿no?, para cualquier cosa que este mundo, ¿no?, ha estado golpeando y con el fin de destruir al ser humano, de robarle la paz, de matarlo y, como decíamos, de destruirlo. Pero dice la palabra de Dios en Juan 10:10 que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, y esta capacidad de vida y vida en abundancia está aquí en su palabra, en sus consejos, en recibir de Dios y no volver atrás, sino que esperar para que esa palabra, como una semilla, pueda germinar y pueda levantarse y ser en nosotros un arma poderosa para mover montañas. Muy bien, es importante para ti y para mí reforzar siempre la paternidad dentro de nosotros, y aquí lo vemos al autor de este Proverbios capítulo 7 insistiendo otra vez diciendo: hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos. Y siempre estamos repitiendo y decimos, esto es muy repetitivo, qué aburrido, pero no es así, porque es necesario que nosotros encontremos en esta palabra algo que realmente nos traerá un descubrimiento más. Versículo 4 dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Estos 2 calificativos nos muestran la capacidad que tiene la sabiduría para estrecharse a nosotros, para hacer de nosotros algo cercano, algo familiar. Es tan importante hacer de la sabiduría que algo natural en nosotros. Cuando esto pasa a nuestras vidas, entonces estamos esperando grandes cambios, grandes propósitos de Dios vienen a nuestras vidas, grandes victorias sobre cualquier forma de hábito, cualquier forma de pecado. Tal vez tú me estás escuchando y dices, yo tengo problemas emocionales, tengo problemas de hábitos, tengo problemas de manías, tengo situaciones en las cuales yo no puedo salir. Este Proverbio 7 habla de la inmoralidad, habla del adulterio. Me da hasta temor leerlo o escuchar acerca de esto, pero quiero comentarte de que estas 3 puertas que hoy vamos a cerrar serán realmente la solución para que tú puedas establecer tu vida y poder remontar alas como águilas y poder realmente salir en victoria, porque quien te habla también sufrí yo de alguna manera el temor de estas cosas, y aprendí a través de oradores, a través de mi ambiente familiar, a través de los años pude ver que no había ejemplo con respecto a estas áreas, y es muy triste cuando miras hacia arriba, hacia los que están detrás tuyo, y ves cómo ellos caen al punto que tú puedes pensar y decir, pues yo también estoy listo, también, ¿por qué no me puede pasar a mí? Decía yo, si hay gente que tiene sabiduría, que tiene conocimientos o que tiene ciertas facultades mejores que yo, bueno, y también han sido, como dice Proverbio, cazados como pájaros, arrastrados y llevados como al matadero, y todas esas circunstancias en nuestras vidas pueden provocar una concepción muy retorcida de la realidad que Dios tiene para nosotros. Pero cuando llegó la presencia de Dios, o la sabiduría, como tú quieras llamarle, a mi corazón en este caso, entonces pude ver cómo todo esto se iba desarrollando dentro mío, y cómo dentro mío se estaba levantando otra persona diferente
ya no a la tímida, a la simple, ¿no? Aquella que era inexperta, que no tenía entendimiento de nada. Pude darme cuenta que se fueron cerrando las puertas, y una de esas puertas era la inocencia, pero esa inocencia que tiene no de ser buena persona, sino de que no sospecho de nadie, sino que además encima pueden influenciarte para bien o para mal. Crecí bajo esa apertura, y tal vez alguien me escucha y dice, yo también fui así. Pues eso es una puerta que el enemigo puede usar contra ti para dañarte. También la inexperiencia, la falta de experiencia es una de las razones también. La experiencia, vamos a ver cómo Dios ve la experiencia y cómo Dios soluciona el asunto de la simpleza, y también es la falta de entendimiento lo que provoca esto. Yo crecí tratando de entender y tratando de buscar, y ahora veremos las cualidades de cada una de ellas. Nos van a sorprender, porque a veces pensamos que estamos bien, que hacemos las cosas correctas, pero cuando lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios, nos damos cuenta que tal vez la puerta está abierta de par en par, y decimos, este es el problema. La palabra de Dios no tiene la capacidad de señalarnos en el sentido de culparnos o acusarnos, sino más bien es la palabra de Dios tiene la capacidad de confrontarnos, ¿no? Nos confronta, pero para que seamos libres. Nos confronta cara a cara para que seamos valientes. La palabra de Dios, el espíritu de sabiduría se para delante de nosotros cara a cara para que podamos ser sinceros, honestos con nosotros, y podamos dar un paso adelante, y Dios hará todo lo demás. Por eso estamos viendo los primeros versículos del 1 al 4, donde la sabiduría se presenta otra vez. Y en el versículo 4 es la diferencia de todos los versículos anteriores, cuando le dice, tú eres mi hermana, tú eres mi parienta. Y esta es la manera más hermosa en la cual podemos estrecharnos a la sabiduría, como la cultura aquí en el sur de España le llaman a su esposa, ¿no? Le dicen la parienta. Y cuando leo esto me causa gracia por momentos, pero al mismo tiempo digo, la sabiduría debe ser tan estrecha como la parienta. Así debemos ver a la sabiduría como algo nuestro, algo de nuestra pertenencia. Vamos al versículo 7 de este capítulo. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a uno falto de entendimiento. Y aquí vemos las tres puertas abiertas que nos muestra este versículo 7 del capítulo 7, y nos revelan tres cosas: que la inmoralidad, el espíritu de adulterio, cualquier forma de impureza puede entrar directamente a nuestro corazón, a nuestra vida, a través de estas tres puertas que vamos a cerrar en este día, porque una es la simpleza. Se le llama simpleza a una persona inocente que tal vez no razona, o que es una persona que nunca sospecha, que puede uno ejercer influencia tal vez sobre ellas, para bien o para mal. Y esto, cuando digo esto, me recuerda a mí, a mi niñez, a mi juventud, cuando personas tal vez mayores que yo influenciaban sobre mí para mal siempre. Y recuerdo las cosas que yo hacía y las picardías que hacía, y cómo iba practicando la maldad, ¿no?, a partir de la simpleza, y cómo yo mismo me iba embarrando solo, ¿no? Nadie me sacaba, ¿no? Y luego yo pagaba las consecuencias. Y uno va creciendo con esa concepción de que esto es algo normal, de que si caes en el hoyo, en el pozo, bueno, es normal, ¿no? Si caes en relaciones
inmorales es normal, porque nuestra cultura nos muestra que eso es normal. Si estás en un ámbito religioso y también suceden estas cosas, es normal, y a todo le llamamos y lo movemos y hablamos de ello casi como si fuera algo natural, pero realmente no es para nada natural, sino que realmente esto es un arma de destrucción masiva, porque no solo afecta a una sola persona, sino que también afectan a familias y se ve la destrucción. Así, de esa manera, uno va pensando y creyendo de que también le puede suceder, y hasta que interviene Dios, interviene la palabra, el consejo de Dios, y uno dice, insiste con Dios, insistimos con la palabra de Dios, insistimos con la sabiduría. ¿Servirá para algo? Claro que va a servir, porque te va a transformar en una persona totalmente diferente a la que eras. Y el objetivo de este año es de que tú llegues al último día de diciembre del este año 2020, y por más que pronostiquen calamidades aquí y allá y el fin del mundo, lo que sea, tú puedas llegar hasta fin de año y mirar hacia atrás y decir, ya no soy esa persona que comencé este año, soy diferente gracias a que la sabiduría de Dios entró en mi corazón, el hambre por la justicia de Dios me ha impactado de tal manera que Dios me ha saciado con su espíritu. Dios me está transformando en otra persona por causa de su palabra. Esto es el momento en que tú estás comenzando a razonar y ya no te dejas influenciar por las cosas de este mundo. Ya no le llamas normal a las cosas que todos le llaman normal. Tú tomas las cosas con pinzas en este mundo, pero te abrazas con todo tu corazón a la verdad de Dios, y se cierra esta puerta definitivamente desde el momento que abres tu corazón. Y la segunda es que decía también a un joven, y la palabra joven vamos a mostrarla como la inexperiencia, y podemos buscar esta ilustración cuando Jesús en un momento le trajeron a una mujer adúltera, y tenían la costumbre los judíos de apedrearla a las mujeres adúlteras cuando eran así atrapadas en ese momento. Fue llevada por el grupo de personas, la tiraron en el suelo delante de Jesús, y dice que todos tomaron las piedras y le dijeron a Jesús, la ley dice que debemos apedrearla, ¿tú qué dices, Jesús? Y dice que Jesús estaba escribiendo allí en la tierra, y de repente levanta su cabeza y dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Usted ha oído seguramente ese refrán, pues son de la palabra de Jesús salió, de la boca de Jesús salió esta frase, y fíjese que qué casualidad. Si usted observa este pasaje, que seguramente ya están ahí, lo puede leer, sabe que dice que desde los más ancianos, dice, comenzando desde los más ancianos, soltaron las piedras hasta los más jóvenes, ¿no? Así que, ¿por qué fue así? ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué no fueron los jóvenes los primeros en soltar las piedras y por último los ancianos? ¿Cuál es su respuesta? Pues aquí realmente nos damos cuenta de que los jóvenes son no solo inexpertos, sino que tienen indolencia. Hay una indolencia con la que vamos creciendo, esa falta de reaccionar, esa indolencia en los jóvenes no les da lugar para reaccionar, para ser sensibles, mientras que los ancianos tienen la conciencia más blandita, ¿no? Más débil, y les mostraba, tú que vas a tirar piedra con todas las veces, ¿no? que has cometido cosas inmorales, le habrá dicho esa conciencia. Inmediato soltaron las piedras estos viejitos, ¿no? Pero luego los jóvenes, los que apenas tal vez estaban allí en la juventud,
y estaban dispuestas a tirarle piedras porque los otros iban también con piedras, ellos también iban, y hay que tirarle piedras a alguien, venga, vamos a tirarle piedras a alguien, ¿no? Y así el mundo está indolente, ¿no? Insensible frente a las necesidades de los demás. Encontramos aquí una de las puertas que realmente se abren para que la inmoralidad pueda llegar a los corazones, pueda destruir. Dice que hasta el más fuerte, no importa si ese joven puede ir a un gimnasio y puede hacer crecer sus medidas, de musculares, por más fuerte que hagas, dice la palabra de Dios que puede ser reducido a un bocado de pan a través de tener esta puerta abierta. Así que no es, dice, de los fuertes tampoco la fortaleza interior. Y esto nos enseña que realmente la palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de poder ponernos inmune para que nadie nos toque, para que ninguna manera inmoral, ningún flagelo de impureza pueda minar nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a la tercera, que dice que vio el sabio a uno falto de entendimiento. Fíjese que el sabio ya tenía estas tres llaves, estos tres secretos, que cierran o abren la puerta a la inmoralidad. Y estos tres secretos son los que realmente abren a la puerta de par en par a la inmoralidad. Solo verlo, dice, este sabio pudo darse cuenta de que era simple, de que era inexperto, y solo lo vio y dijo, este es falto de entendimiento también. Si Dios nos ve a nosotros, ¿cómo nos ve? Esa es la pregunta. Y sabes que hay personas que se consideran entendidas. Yo consideré hasta hace unos años atrás, hasta hace casi una década, consideré que era una persona que había entendido mucho y que había aprendido mucho. 2 años de teología, había estudiado el Antiguo Testamento, estudiado el Nuevo Testamento, había leído la palabra de Dios aproximadamente unas 10 veces, el Nuevo Testamento, libros que realmente me gustaban, autores de otros libros también, prácticamente una biblioteca de 20 libros, y demás, ¿no? Llega un momento en que me he dado cuenta que ninguna de esas cosas realmente forman en mí la capacidad de ser entendida. Llegó a mí el Espíritu de Dios, Dios cambió y tuve eventos tan hermosos con Dios, personales, que transformaron mi vida, mi corazón. Hace aproximadamente 9 años que no leo libros de ningún autor y solo leo la palabra de Dios. En ella es donde descanso, ella es la que se revela y esta sabiduría es la que habla a mi corazón. Ninguno de estas meditaciones que hacemos las hago prácticamente un día anterior y son lanzadas de esta manera porque creo que solo Jesucristo debe ser la imagen para mí, y cuando leemos y abrimos el corazón solamente a la sabiduría de Dios, al entendimiento que se enfoca y va directamente a la persona y carácter de Cristo, entonces se nos abren los ojos espirituales y descubrimos revelaciones como las que estamos descubriendo, que no son mías, sino que es de la sabiduría de Dios, están escritas. Solo que el deseo de amar a Dios, el deseo de estar cerca de Dios, hace que la veamos. Ninguna de estas cosas la va a usted leer tal vez en otros libros o la va a escuchar de otro lado, porque esto nace del corazón de Dios. Y si se repite en otras personas, esa persona es porque también le abrió el corazón a Dios para poder comunicar una verdad que no es mía solamente, sino es para todo aquel que tiene esa apertura, esa determinación de decirle a Dios, solo tú eres el que sabe,
solo tú eres mi maestro, solo tú tienes la capacidad no de enseñarme, sino de transformarme. Jesús oró, hizo una oración y dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y eso creo que se hace realidad en todo aquel que cree. Decíamos que esta tercera es la de falto de entendimiento, y leemos en San Juan capítulo 8 versículo 43 que Jesús les decía a los fariseos: ¿por qué no entendéis? En este versículo y en otros pasajes leemos que también le decía a los saduceos, a los fariseos: ¿por qué no entendéis? ¿Por qué no queréis oírme? ¿No? Entonces nos damos cuenta de que el entendimiento no se está basando en un conocimiento. Y fíjense que tanto los saduceos aunque eran una secta, ellos se dedicaban al conocimiento, se dedicaban a conocer y profundizar. Los fariseos y los escribas no eran nada menos que aquellos que escribían la palabra de Dios, ¿no? Cumplieron un gran propósito de mantener y conservar durante siglos las escrituras, pero encontramos también este gran problema en estos hombres que se cansaron de repetir, se cansaron tal vez de escribir, se cansaron de la religión y comenzaron a formar ellos sus propias tradiciones humanas que los llevaron tal vez a esta confusión, a este enredo y, si podemos decir, al engaño del mismo enemigo, a la impureza mental. Jesús los acusa a ellos de alguna manera. Cuando usted lee todo este pasaje y el contexto, bueno, usted ahí va a encontrar palabras muy fuertes de Jesús hacia este tipo de personas que lo saben todo. Ellos saben más que nadie y descalifican a todos los demás, descalifican a los niños. Jesús se puso feliz y saltaba, dice la palabra de Dios, que prácticamente bailaba, ¿no? Cuando dijo: gracias te doy, Padre mío, porque le privaste a los sabios y a los entendidos, pero le revelaste tu palabra, tus secretos a los niños. Y yo digo: amén, amén y amén. Yo quiero ser un niño, yo quiero ser de esos de los cuales Jesús se alegra, porque están determinados solo a entender la sabiduría, no como una filosofía, no como una tradición, no como el elemento que se usa para gestionar una organización o tal vez un movimiento religioso, sino que es una fuente de revelación, de transformación, de carácter, una fuente que te lleva a transformar tu vida y darte identidad, y por supuesto que te da victoria en todas las áreas de tu vida. Jesús le decía: el que es de Dios y el que no es de Dios. Si es el que es de Dios, oye mis palabras, pero el que no es de Dios no puede oír esas palabras. Se encuentran en San Juan 8:47 y decía: el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Este es el reproche que Jesús le decía a los religiosos, y hoy en día también existen religiosos que les retiñen los oídos cuando oyen la verdad de Dios, no la religión, no el fariseísmo, no la manera de entregarlo religiosamente. Les duele de que la verdad de Dios venga a través de un niño, venga a través de alguien que no pasa por esa liturgia, no religiosa, sino que viene a través de personas humildes, personas sencillas, personas que se han negado a sí mismo, pero que Dios les ha dado una gracia más grande, 10 veces más, ¿no? Supera a cualquiera de estas personas que tal vez se han dedicado su vida a leer
miles de veces libros, enciclopedias, pero que todavía no pueden entender la verdad del amor de Dios, la capacidad que Dios tiene para librarte de la muerte. Muy bien, te he dado estas tres reseñas, si se puede decir, estas tres puertas abiertas que espero que podamos cerrar en este día, y le pido a Dios que tú y yo podamos humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios. Sabes que el sistema de este mundo nos pide que nos arrodillemos delante del sistema y dice, ¿quieres que te dé esto? Arrodíllate. ¿No? Mucha gente se arrodilla delante de este sistema, pierden su identidad, pierden su dignidad con tal de alcanzar posesiones, riquezas, pero cuando nos humillamos solo voluntariamente debajo de la poderosa mano de Dios, Dios no se queda tranquilo, Dios te comienza a exaltar y te sienta en una silla de príncipes para que todos vean que la sabiduría de Dios no humilla, sino que exalta. Bienvenidos a Señales del Camino.